Hola, queridos seguidores de Twitter y de Instagram. Estamos haciendo ya conexión con la emisora para empezar nuestro programa de hoy en sintonía con Cipriano, que transmitimos todos los jueves a esta hora. Saludos a Haroldo, saludos a Alejandro, saludos a Aquiles. Ya se están conectando. Arrancamos con la transmisión de la radio. Exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, en sintonía con Cipriano, programa mixto informativo y de opinión transmitido con alto todo usuario en la transmisión nacional de Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con Cipriano, un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia. Muy bien. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a este su programa En Sintonía con Cipriano. Transmitimos desde Radio Sintonía 1420 AM en la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro amigo Moisés. Y quien les habla, Cipriano Heredia. Bueno, le doy la bienvenida a todos los radioescuchas de Sintonía 1420 AM, que también transmite por su página web www.radiosintonía1420.com.be, así como le doy la bienvenida también a los seguidores de mi cuenta Instagram que ya se están conectando, la cuenta @Heredia Cipriano, por la cual estamos transmitiendo en vivo y donde quedará también este programa colgado para ser visto posteriormente al mismo para quienes no lograron verlo en vivo. De hecho, saludo nuevamente a Haroldo, a Alejandro Arapé, a Aquiles, a Jan N Auxiliadora, y Alejandro Arapé manda saludos desde la carretera que dice aquí Alejandro, Abilene, ¿será? De Texas. Muy bien, las letras son muy chiquitas. Bueno, muy bien, saludos a todos. Gracias por estar en sintonía nuevamente con nosotros el día de hoy, jueves 12 de noviembre. Y bueno, hemos escogido para el día de hoy dos temas de muchísima actualidad que están en el campo económico y social, que están afectando severamente a los venezolanos y que hemos decidido desarrollar el día de hoy para mejor comprensión de todos los que nos estén oyendo y además para aportar nuestra visión, nuestro análisis, incluso dar, si es posible, algún tipo de orientación con respecto a no solamente lo que está ocurriendo, sino lo que debemos hacer frente a estos fenómenos, ¿no? En primer lugar, todos sabemos que en Venezuela se está sufriendo una crisis de la gasolina desde hace bastante tiempo. No es una cosa nueva. La destrucción de PDVSA empezó desde aquel fatídico día en que el difunto Hugo Chávez Frías empezó a votar a miles de gerentes y cuadros formados, gente profesional y técnicos de PDVSA, hace ya casi 20 años de eso. Y bueno, a partir de allí, pues PDVSA más nunca volvió a ser la misma. Creyó que estaban blindados cuando el precio del petróleo se montó en más de $100 el barril, pero luego empezó un proceso profundo de deterioro y evidentemente cada vez hemos ido produciendo menos petróleo y con ello menos gasolina. Ese tema, sin embargo, lo vamos a abordar en profundidad en la segunda parte del programa, donde eventualmente vamos a tener con nosotros al diputado Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía y proponente de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional. Y bueno, con él vamos a estar analizando todos estos temas que tienen que ver con la destrucción de PDVSA, la baja en la producción y concretísimamente vamos a centrar
nuestra discusión, nuestra conversación con él sobre esta crisis concreta que está viviendo Venezuela ahorita de gasolina en todo el país, y que aquí en Caracas se está sintiendo de manera mucho más profunda en los últimos días. Y de hecho, bueno, ya se había escuchado por allí, había dejado saber el propio usurpador que quedaban gasolina para 20 días hace como unas 2 semanas. Y bueno, ya vamos a hablar sobre qué es lo que realmente está pasando. Vamos a decir cuánto estamos produciendo aquí internamente en Venezuela, solamente en la refinería de Cardón, por la que las demás están totalmente paralizadas, y cuál es la expectativa de que haya gasolina importada adicional a la que ya se ha traído, ¿no? Y bueno, el otro tema que queremos abordar con ustedes es el tema de este desplazamiento, deslizamiento, esta alza sensible y brutal que está experimentando el tipo de cambio, y que evidentemente tiene a todo el mundo consternado y desconsolado, porque evidentemente tiene un impacto inmediato sobre todos los precios, que increíblemente no solamente aumentan en bolívares, sino que también aumentan en dólares, lo cual tiene una cierta racionalidad económica, aunque sea para perjuicio de todos nosotros por un tema de reposición de inventarios y de que efectivamente el régimen maneja la economía de la peor manera posible, ¿no? En ese sentido, quiero decirles que el día de hoy pues reuní a la mesa de economía de La Mejor Venezuela, que coordina el diputado Ricardo Aponte. Tuvimos una muy buena discusión sobre este asunto y bueno, llegamos entre todos a una conclusión, y la conclusión apunta hacia tratar de entender por qué está ocurriendo este fenómeno, en el cual, fíjense ustedes cómo es la cosa, cuáles son los números. El 30 de octubre el dólar estaba en 520.820 bolívares. 520.820 bolívares. Así cerró el mes de octubre, es decir, hace apenas 12 días, ¿no? Para el día 9 de noviembre se había deslizado hacia 542.256 bolívares, es decir, se había deslizado 22.000 bolívares en 10 días. Eso quiere decir que, bueno, evidentemente seguía la devaluación, seguía la pérdida de valor del bolívar frente al dólar, pero digamos que era un deslizamiento relativamente suave, lento, ¿no? No era algo que causaba terror, a pesar de que por supuesto todos estábamos impresionados de que ya hubiésemos alcanzado los 500.000 bolívares por dólar en el mes de octubre. Pero está pasando en los últimos días un fenómeno muy interesante, que es lo que queremos analizar y compartir con ustedes, ¿no? Y además hacer algunas reflexiones en el sentido político de lo que está detrás de esto. Y es que de esos 542.256 que había que valía el dólar para el 9 de noviembre, es decir, hace apenas 3 días, resulta ser que el día de ayer, 11 de noviembre, el dólar de repente cierra en 594.000 bolívares después de una jornada en la cual se deslizó varias decenas de bolívares en ese momento, decenas de miles de bolívares, ¿no? En ese mismo día, y cierra en 594.000 bolívares, que es el marcador de la 1 de la tarde en promedio, porque acuérdense que ese marcador por el que todos nos estamos guiando para hacer las operaciones de dólar, lo que hace es que toma la mayoría de los indicadores que están en las páginas web y en las redes sociales, hace un promedio, las series por supuesto, ¿no? Hace un promedio y dice cuál es el promedio entre todas esas páginas, y más o menos nos hemos guiado en los últimos meses, yo diría en los últimos 2 años, por ese indicador que marca el promedio, y ha sido útil a efectos de tener una referencia que permita transar los bienes bajo la modalidad de las divisas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces cierra el día 11, apenas ayer, en 594.000 bolívares. Ya era un deslizamiento fuerte de 50.000 bolívares en apenas día y medio, y eso es un desplazamiento en este caso de aproximadamente un 10%
en un día y medio, casi 10%. Pero, como les dije, el día de hoy abre en 640.000 bolívares. Hoy, 12 de noviembre, el dólar abrió a 640.180,74. Este es el marcador de las 9 de la mañana en este indicador que promedia todas las páginas y con eso nos estamos guiando. Y ahí el deslizamiento siguió y para el corte de la 1 de la tarde, que es el que se hace y con el cual cierra la jornada, es decir, en este momento el dólar está en esta cantidad, 666.137 bolívares. Voy a repetir la cantidad para ustedes, está en 666.137 bolívares. Bueno, esto es un deslizamiento bárbaro. Esto es un deslizamiento que indica claramente cómo se ha estado perdiendo nuestro poder adquisitivo, cómo el bolívar lo que hace es perder valor y fuerza frente al dólar. Y esta cifra, bueno, constituye un deslizamiento muy importante cuando apenas hace 3 días el dólar estaba en 540.000 bolívares, hoy está en 666.000. Esto, por supuesto, es una pérdida superior al 10% en apenas unos pocos días. Bueno, y en términos nominales, en términos brutos, pues es un deslizamiento bastante grande de más de 100.000 bolívares en apenas 2 días y medio, ¿no? Entonces, bueno, buscándole la explicación a esto, llegamos entre todos los que estábamos discutiendo el día de hoy que hay muchas razones. La primera es que evidentemente el dinero es un bien absolutamente especial, es decir, un bien sui generis. Es un bien sui generis porque todo el mundo lo acepta, ¿no? Si yo le intento a usted pagar algo con una bolsa de azúcar, pues a lo mejor usted me dice, no, yo no quiero azúcar. Si yo le intento pagar con un bolígrafo, usted me dice, no, yo no quiero un bolígrafo. Pero si yo le pago con dinero, usted acepta dinero porque sabe que después lo va a poder usar. Entonces, por eso al dinero se le define como un bien sui generis, es decir, un bien especial, un bien único de común aceptación. Muy bien. Que además facilita el intercambio. Esa es su principal utilidad, su principal finalidad, a pesar de que no es la única que tiene, ¿no? Una de las funciones del dinero, como se llama en teoría económica. Ahora, ese bien, que es un bien especial y que sirve para generar, para facilitar el intercambio y que todo el mundo lo acepta, al final es una mercancía. Entonces, como mercancía, al fin y al cabo, sobre ella operan y ejercen influencia las leyes de la economía y sobre todo las leyes de la oferta y la demanda. Y en este caso, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, que al parecer habría una enorme demanda de dólares y hay una baja oferta de dólares en este momento. Al generarse esa situación donde mucha gente está demandando algo que no se ofrece en la misma cantidad para satisfacer la demanda, pues indiscutiblemente e indefectiblemente los precios siempre van a tender a subir, porque en este caso el dinero se comporta como una mercancía más. Al ser un bien escaso, pues su precio sube automáticamente, y eso es exactamente lo que está pasando en este momento con respecto al dólar. Debo decirles que yo había visto ya proyecciones desde finales de octubre que indicaban que probablemente el dólar para finales de este año estaría ya por encima del 1.000.000 de bolívares por dólar. Incluso algunos hablaban de 1.200.000. Bueno, a este ritmo que lleva, siendo hoy 12 de octubre, pues no sería de extrañar que mañana 13 ya sobrepase los 700.000, o por lo menos se le acerque mucho, y lamentablemente pues habría que decir de manera dolorosa que es posible que a este ritmo, si se mantiene este nivel de caída del valor del bolívar frente al dólar, pues pudiera darse que alcance el 1.000.000 de bolívares no antes del 31 de diciembre, sino incluso antes del 30 de noviembre. Insisto, si se mantiene este ritmo de devaluación del bolívar frente al dólar que ha mostrado en las últimas 72 horas y de manera muy sustancial en las últimas 24. Es decir, del cierre de ayer 594.000 bolívares al cierre de hoy 666.000, hay una diferencia sustancial de casi 70.000 bolívares en una sola jornada. Muy bien,
por dólar. Muy bien. Dicho esto, debo agregar que hay otras razones que se suman a este tema. Acotaba uno de los economistas con lo que hablé, el economista José Gregorio González, que no había que perder de vista, además de lo que habían dicho ya otros economistas de muy reputados como Héctor Mantilla, etcétera, y luego voy a hablar de lo que agregó el profesor Wilfredo Briceño, y así como el diputado Ricardo Ponte, que no hay que perder de vista que también está jugando en esto un fenómeno importante, la cantidad de dinero inorgánico que el régimen está lanzando a la calle. Obviamente ya sabemos que ante cada aumento de salario siempre hay un pico inflacionario. Digamos que este aumento reciente, aparentemente en términos porcentuales, parece ser un gran aumento de 200% al llevarlo de 400.000 a 1.200.000 el salario mínimo, pero en realidad todos sabemos que eso en términos reales es muy poco. En términos reales, eso es un aumento que se convierte en sal y agua, porque nadie puede comer ni vivir con 1.200.000 y aún, aunque se estatique sea una cantidad equivalente, el bono de alimentación, aún esa cantidad sigue siendo tremendamente irrisoria. Lo cierto es que con este precio de hoy, nuevamente estamos en la situación en la cual un salario mínimo vuelve a estar por debajo de $2. Porque si un dólar está en 666.000 y el salario mínimo es 1.200.000, clarísimamente 666.000 por 2 supera a 1.200.000. Es decir, en este momento un salario mínimo está otra vez por debajo de $2. Comenta Alejandro Arapé, el bolívar en efectivo creo que está escaso, pero en las pantallas en el mundo electrónico hay más abultado M1. Sí, para los que no saben lo que es el M1, la oferta monetaria se divide en M1, M2 y M3, y el M1 es el efectivo o el circulante, mejor dicho, que está compuesto del efectivo, que son las monedas y los billetes, y se decía en la teoría antigua el dinero que está en cuenta corriente, pero eso era en un sistema del cual se hacían cheques y los cheques eran como si tuviera dinero encima. Eso ha cambiado enormemente con el tema del dinero electrónico, los cajeros y las transferencias vía internet, así que hay que redefinir ese concepto de que incluye el M1 y básicamente es el dinero más disponible. En dado caso, apartando eso, que son cuestiones demasiado técnicas, el tema es que la inyección que se le está haciendo permanentemente a la economía de dinero inorgánico que no tiene respaldo ni en divisas, ni en bienes, ni en nada, ni en oro, ni en nada, además que el oro se lo están robando a granel, pues entonces resulta que están decretando bonos, están financiando el déficit del Estado justamente con este tipo de emisiones que no tienen ningún respaldo, y todo eso lo que hace es generar presión sobre los precios para que estos suban, lo cual se traduce inmediatamente en inflación. Y por último, bueno, vino el gran aporte que hizo el profesor Briceño, donde dejó claro que mientras que no estabilicemos el sistema de precios en el país, pues va a ser difícil tener también un tipo de cambio estable, lo cual es absolutamente correcto desde el punto de vista de la teoría económica. Es decir, mientras que no controlemos la inflación y el sistema de precios siga con esta inestabilidad que lo caracteriza y que ha tenido durante los últimos años, de hecho déjenme decirles, para recordarles, llevamos 6 años seguidos siendo la inflación más alta del mundo. 6 años seguidos siendo la inflación más alta del mundo. Empezamos en el 2014 y hoy 2020 todavía seguimos siendo la inflación más alta del mundo durante 6 años seguidos, los últimos 6. Obviamente el escenario más terrorífico, la situación más vulgar que hubo fue en el año 2018, cuando batimos todos los récords, no solamente nacionales, sino latinoamericanos, hemisféricos, continentales, y nos metimos en el selecto y nefasto club de los 5 países con las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad, junto con Hungría, Alemania, Grecia y Zimbabue, y registramos en ese año, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, 1.700.000% de inflación, y otros analistas, firmas, especialistas, etcétera, aseguran que llegó a ser
más de 2 millones, los que dicen más hablan hasta de 2,5 millones por ciento. 1.700.000% dice la Asamblea Nacional, los que dicen más hablan de 2,5 millones por ciento. Sea 1.700 o sea 2,5 millones, lo cierto es que cualquiera de las dos entra en el nefasto y selecto club de las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad. Hasta ahí nos trajo la revolución y nos mantiene allí, porque este año 2020, a pesar de que ha sido menos grave que en el año 2018, seguimos teniendo una inflación acumulada, es decir, en lo que va de año, de 4 dígitos, lo cual está clarísimamente en el mundo de la hiperinflación, y no saldremos de ella técnicamente hasta que no registremos por lo menos 6 meses, algunos dicen que es un año, seguidos sin llegar a una tasa mensual de 50%. Pero resulta ser que la última tasa mensual de 50% fue apenas hace 3 meses. Así que no estamos ni siquiera cerca de salir de la hiperinflación. Y con esto que está ocurriendo con el dólar en estos últimos días, es de prever que este mes de noviembre va a ser un mes de alta inflación. Este deslizamiento del dólar va a tener sin duda alguna un impacto brutal sobre los precios en bolívares, que es como se mide la inflación en Venezuela, porque es la moneda de curso legal y así debe ser. Y obviamente, como todos sabemos, el mes de diciembre casi que es un mes inflacionario por naturaleza, porque bueno, la gente hace uso de sus aguinaldos, el régimen además suelta mucho dinero a la calle, las empresas pagan sus bonificaciones, que va mucho más allá de los 30 días, siempre hay cuestiones adicionales, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí viene, por supuesto, un intenso movimiento de dinero en el mercado, y bueno, siempre que hay dinero en la calle, los precios van a tender a subir. Entonces, hasta que no estabilicemos el sistema de precios, hasta que no controlemos la inflación, no va a poder solventarse el problema de este grave deslizamiento del bolívar frente al dólar, de esta pérdida del valor de nuestro signo monetario frente al tipo de cambio, y bueno, evidentemente eso tiene un impacto en la economía. Y bueno, como hizo mucho énfasis el economista Héctor Mantilla, cosa que yo también hago en todas mis intervenciones, es necesario que quede claro, como siempre, que no hay solución a este ni a ningún otro problema en Venezuela que no pase por la salida de Maduro del poder y la finalización de este régimen en la toma de las decisiones. Mientras eso esté allí, Venezuela seguirá hundiéndose en un precipicio sin fondo. Venezuela seguirá deslizándose en una suerte de tobogán sin fin. Siempre se puede estar peor, y nosotros todo el tiempo estamos peor en materia económica y social, porque el régimen no tiene interés aparente en solucionar esta crisis, y todo lo que hace, por el contrario, la agrava cada día más. Así que bueno, este es la primera parte del programa, se la queríamos dedicar a esto. Se unió también el amigo C. Marín a la transmisión por vía Instagram. Y bueno, llegando casi a las 6:30, hora en la cual debemos hacer un corte para la emisora, lo que yo quiero enfatizar aquí es que este es un problema que está golpeando muy duro al venezolano. Con toda seguridad, mañana los precios van a amanecer ajustados en los mercados, en las farmacias, en el comercio en general. La inflación tiene una lógica perversa. Para sobrevivir en ella tienes que entonces aumentar tú el precio de lo que vendes, porque si no lo haces, pues no vas a poder seguir comprando lo que compras. Entonces, evidentemente, la lógica del vendedor es aumentar, aumentar, aumentar. Todos nosotros tendemos a decir que es especulador. Sin duda alguna hay un elemento especulativo en todo lo que está pasando. Siempre hay aprovechadores vivos, pero entendamos todos que la espiral de la inflación es vil. La espiral de la inflación genera una lógica donde la única forma de cuidarse de lo que está pasando es aumentando el producto o el servicio que tú vendes u ofreces. Entonces, eso lleva, por supuesto, a una dinámica. Hay formas de acabar con la hiperinflación. Esa receta es ampliamente conocida de gobierno. Esa disciplina fiscal debería llevar, entre otras cosas, o debe pasar, entre otras cosas, por no emitir dinero inorgánico, controlar la emisión del dinero, fomentar la producción de bienes y servicios para que esa balanza
entre masa monetaria y bienes y servicios se equilibre, y bueno, obviamente hay que devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela para que sea quien rija la política monetaria del país y quien evite que el gobierno o quien haga sus funciones, quien lo usurpe, esté emitiendo órdenes de carácter monetario que debe solamente tomar el ente rector y que no deben pasar por consideraciones políticas, sino por consideraciones de carácter económico y de la salud que debe tener todo el sistema monetario y económico del país. Así que bueno, mientras que esta gente esté allí, lamentablemente esta crisis no se va a superar. Vamos a seguir viendo cómo nuestros salarios y nuestros ingresos no alcanzan para nada, cómo el ingreso real del venezolano sigue en caída libre y cómo simplemente cualquier cosa que usted obtenga como remuneración por lo que hace se le va a diluir en las manos porque no le va a alcanzar para comprar lo que usted quería comprar.